Capítulo 98. Cómo Cortés mandó hacer 2 bergantines de mucho sostén veleros para andar en la laguna, y cómo el gran Montezuma dijo a Cortés que le diese licencia para ir a hacer oración a sus templos, y lo que Cortés le dijo y cómo le dio licencia. Pues como hubo llegado el aderezo necesario para hacer los bergantines, luego Cortés se lo fue a decir y a hacer saber al Montezuma, que quería hacer 2 navíos chicos para se andar holgando en la laguna, que mandase a sus carpinteros que fuesen a cortar la madera, y que irían con ellos nuestros maestros de hacer navíos, que se decían Martín López y un Alonso Núñez, y como la madera de robles está obra de 4 leguas de allí, de presto fue traída y dado el galibo dela, y como había muchos carpinteros de los indios, fueron de presto hechos y calafeteados y breados, y puestas sus jarcias y velas a su tamaño y medida, y una tolda a cada uno. Y salieron tan buenos y veleros como si estuvieran un mes en tomar los galibos, porque el Martín López era muy extremado maestro, y este fue el que hizo los 13 bergantines para ayudar a ganar a México, como adelante diré, fue un buen soldado para la guerra. Dejemos aparte esto, diré cómo el Montezuma dijo a Cortés que quería salir e ir a sus templos a hacer sacrificios e cumplir sus devociones, así para lo que a sus dioses era obligado como para que lo conozcan sus capitanes principales, especial ciertos sobrinos suyos que cada día le vienen a decirle quieren soltar y danos guerra, y que él les da por respuesta que él se huelga de estar con nosotros, porque crean que es como se lo han dicho, porque así se lo mandó su dios Huichilobos, como ya otra vez se lo ha hecho creer. Y cuanto a la licencia que le demandaba, Cortés le dijo que mirase que no hiciese cosa con que perdiese la vida, y que para ver si había algún descomedimiento, o mandaba a sus capitanes o papas que le soltasen o nos diesen guerra, que para aquel efecto enviaba capitanes e soldados para que luego le matasen a estocadas en sintiendo alguna novedad de su persona, y que vaya mucho en buen hora, y que no sacrifiquéis ningunas personas, que era gran pecado contra nuestro Dios verdadero, que es el que le hemos predicado. Y que allí estaban nuestros altares y la imagen de Nuestra Señora, ante quien podría hacer oración sin ir a su templo. Y el Montezuma dijo que no sacrificaría ánima ninguna, fue en sus muy ricas andas acompañado de grandes caciques con gran pompa, como solía, y llevaba delante sus insignias, que era como vara o bastón, que era la señal que iba allí su persona real, como hacen a los visoreyes de esta Nueva España. Con él iban para guardalle 4 de nuestros capitanes que se decían Juan Velázquez de León y Pedro de Alvarado Alonso de Ávila y Francisco de Lugo, con 150 soldados, también iban con nosotros el padre Fray Bartolomé de Olmedo, de la Orden de la Merced, para le retraer el sacrificio si le hiciere de hombres, yendo como íbamos al Ceu de Huichilobos, ya que llegábamos cerca del maldito templo, mandó que le sacasen de las andas, fue arrimado a hombros de sus sobrinos y de otros caciques hasta que llegó al templo. Ya he dicho otras veces que por las calles por donde iba su persona todos los principales habían de llevar los ojos puestos en el suelo y no le miraban a la cara, y llegado a las gradas del adoratorio, estaban muchos papas aguardando para le ayudar a subir de los brazos, ya le tenían sacrificados desde la noche anterior 4 indios, y por más que nuestro capitán le decía y se lo retraía el padre Fray Bartolomé de Olmedo, de la Orden de la Merced, no aprovechaba cosa ninguna, sino que había de matar hombres y muchachos para sacrificar. Y no podíamos en aquella sazón hacer otra cosa sino disimular con él porque estaba muy revuelto México y otras grandes ciudades con los sobrinos de Montezuma, como adelante diré, y cuando hubo hecho sus sacrificios, porque no tardó mucho en hacellos, nos volvimos con él a nuestros aposentos, y estaba muy alegre, y a los soldados que con él fuimos luego nos hizo merced de joyas de oro. Dejémoslo aquí, y diré lo que más pasó. Capítulo 99. Cómo echamos los 2 bergantines al agua, y cómo el gran Montezuma dijo que quería ir a caza, y fue en los bergantines hasta un peñol donde había muchos venados y caza, que no entraba en el alcázar persona ninguna con grave pena. Como los 2 bergantines fueron acabados de hacer y echados al agua, y puestos y aderezados con sus jarcias y mástiles con sus banderas reales e imperiales, y apercebidos hombres de la mar para los marear, fueron en ellos al remo y vela, y eran muy buenos veleros. Y como Montezuma lo supo, dijo a Cortés que quería ir a caza en la laguna a un peñol que estaba acotado, que no osaban entrar en él a montear por muy principales que fuesen, so pena de muerte,
Y Cortés le dijo que fuese mucho en buen hora, y que mirase lo que de antes le había dicho cuando fue a sus ídolos, que no era más su vida de revolver alguna cosa, y que en aquellos bergantines iría, que era mejor navegación ir en ellos que en sus canoas y piraguas, por grandes que sean, y el Montezuma se holgó de ir en el bergantín más velero. Y metió consigo muchos señores y principales, y el otro bergantín fue lleno de caciques y un hijo de Montezuma, y apercebió sus monteros que fuesen en canoas y piraguas. Cortés mandó a Juan Velázquez de León, que era capitán de la guarda, y a Pedro de Alvarado y a Cristóbal de Olí fuesen con él, y Alonso de Ávila con 200 soldados, que llevasen gran advertencia del cargo que les daba, y mirasen por el gran Montezuma, y como todos estos capitanes que he nombrado eran de sangre en el ojo, metieron todos los soldados que he dicho, y 4 tiros de bronce con toda la pólvora que había, con nuestros artilleros que se decían Mesa y Arbenga, y se hizo un toldo muy emparamentado. Según el tiempo, y allí entró Montezuma con sus principales, y como en aquella sazón hizo el viento muy fresco, y los marineros se holgaban de contentar y agradar al Montezuma, mareaban las velas de arte que iban volando, y las canoas en que iban sus monteros y principales quedaban atrás por muchos remeros que llevaban. Holgábase el Montezuma y decía que eran gran maestría la de las velas y remos todo junto, y llegó al Peñol, que no era muy lejos, y mató toda la caza que quiso de venados y liebres y conejos, y volvió muy contento a la ciudad. Y cuando llegábamos cerca de México mandó Pedro de Alvarado y Juan Velázquez de León y los demás capitanes que disparasen el artillería, de que se holgó mucho Montezuma, que, como le víamos tan franco y bueno, le teníamos en el acato que se tienen los reyes de estas partes, y él nos hacía lo mismo. Y si hubiese de contar las cosas y condición que él tenía de gran señor, y el acato y servicio que todos los señores de la Nueva España y de otras provincias le hacían, es para nunca acabar, porque cosa ninguna que mandaba que le trajesen, aunque fuese volando, que luego no le era traído. Y esto dígolo porque un día estábamos 3 de nuestros capitanes y ciertos soldados con el gran Montezuma, y acaso abatióse un gavilán en unas salas como corredores por una codorniz, que cerca de las casas y palacios donde estaba el Montezuma preso estaban unas palomas y codornices mansas. Porque por grandeza las tenía allí para criar el indio mayordomo que tenía cargo de barrer los aposentos, y como el gavilán se abatió y llevó presa, viéronlo nuestros capitanes, y dijo uno de ellos, que se decía Francisco de Acevedo el Pulido, que fue maestresala del almirante de Castilla: «Oh, qué lindo gavilán, y qué presa hizo, y tan buen vuelo tiene». Y respondimos los demás soldados que era muy bueno, y que había en estas tierras muchas buenas aves de caza de volatería, y el Montezuma estuvo mirando en lo que hablábamos. Y preguntó a su paje Orteguilla sobre la plática, y le respondió que decíamos aquellos capitanes que el gavilán que entró a cazar era muy bueno, que si tuviésemos otro como aquel que le mostrarían a venir a la mano, y que en el campo le echarían a cualquier ave, aunque fuese algo grande, y la mataría. Entonces dijo el Montezuma: «Pues yo mandaré agora que tomen aquel mismo gavilán, y veremos si le amansan y cazan con él. Todos nosotros los que allí nos hallamos le quitamos las gorras de armas por la merced». Y luego mandó llamar sus cazadores de volatería, y les dijo que le trujesen el mismo gavilán. Y tal maña se dieron en le tomar, que a horas del Ave María vienen con el mismo gavilán, y le dieron a Francisco de Acevedo, y le mostró al señuelo, y porque luego se nos ofrecieron cosas en que iba más que la caza. Se dejará aquí de hablar en ello. Y lo dicho porque era tan gran príncipe, que no solamente le traían tributos de todas las más partes de la Nueva España, y señoreaba tantas tierras, y en todas bien obedecido, que aun estando preso, sus vasallos temblaban de él, que hasta las aves que vuelan por el aire hacía tomar. Dejemos esto aparte, y digamos cómo la adversa fortuna vuelve de cuando en cuando su rueda. En aqueste tiempo tenía convocado entre los sobrinos y deudos del gran Montezuma a otros muchos caciques y a toda la tierra para darnos guerra y soltar al Montezuma, y alzarse algunos de ellos por reyes de México, lo cual diré adelante. Como los sobrinos del grande Montezuma andaban convocando e trayendo así las voluntades de otros señores para venir a México y sacar de la prisión al gran Montezuma y echarnos de la ciudad. Como el Cacamachín, señor de la ciudad de Tezcuco, que después de México era la mayor y más principal ciudad que hay en la Nueva España, entendió que había muchos días que estaba preso su tío Montezuma, que en todo lo que nosotros podíamos nos íbamos señoreando, y aún alcanzó a saber que habíamos abierto la casa donde estaba el gran tesoro de su abuelo Asajaca, y que no habíamos tomado cosa ninguna de lo,
Antes que lo tomásemos acordó de convocar a todos los señores de Tezcuco, sus vasallos, al señor de Cuyoacán, que era su primo, y sobrino del Montezuma, al señor de Tacuba, al señor de Ichapalapa, a otro cacique muy grande, señor de Matalchingo, que era pariente muy cercano del Montezuma, y aún decían que le venía de derecho el reino y señorío de México, y este cacique era muy valiente por su persona entre los indios, pues andando concertando con ellos y con otros señores mexicanos que para tal día viniesen con todos sus poderes y nos diesen guerra, parece ser que el cacique que he dicho que era valiente por su persona, que no le sé el nombre, dijo que si le daban a él el señorío de México, pues le venía de derecho, que él con toda su parentela, y de una provincia que se dice Matalchingo, serían los primeros que vendrían con sus armas a nos echar de México, o no quedaría ninguno de nosotros a vida. Y el Cacamachín parece ser respondió que a él le venía el cacicazgo y él había de ser rey, pues era sobrino de Montezuma, y que si no quería venir, que sin él ni su gente haría la guerra. Por manera que ya tenía el Cacamachín apercebidos los pueblos y señores por mí ya nombrados, y tenía concertado que para tal día viniesen sobre México, con los señores que dentro estaban de su parte les darían lugar a la entrada. Andando en estos tratos, lo supo muy bien Montezuma por la parte de su gran deudo, que no quiso conceder en lo que Cacamachín quería, y para mejor lo saber envió Montezuma a llamar todos sus caciques y principales de aquella ciudad, y le dijeron cómo el Cacamachín los andaba convocando a todos con palabras y dádivas para que le ayudasen a darnos guerra y soltar al tío. Y como Montezuma era cuerdo y no quería ver su ciudad puesta en armas ni alborotos, se lo dijo a Cortés según y de la manera que pasaba, el cual alboroto sabía muy bien nuestro capitán y todos nosotros, mas no tan por entero como se lo dijo. Y el consejo que sobre ello tomó era que nos diese de su gente mexicana e iríamos sobre Tezcuco, y que le prenderíamos o destruiríamos aquella ciudad de sus comarcas. Al Montezuma no le cuadró este consejo, por manera que Cortés le envió a decir al Cacamachín que se quitase de andar revolviendo guerra, que será causa de su perdición, que le quiere tener por amigo, que en todo lo que hubiere menester de su persona lo hará por él, otros muchos cumplimientos. Como el Cacamachín era mancebo, y halló otros muchos de su parecer que le acudirían en la guerra, envió a decir a Cortés que ya había entendido sus palabras de halagos, que no las quería más oír, sino cuando le viese venir, que entonces le hablaría lo que quisiese. Tornó otra vez Cortés a le enviar a decir que mirase que no hiciese de servicio a nuestro rey y señor, que lo pagaría su persona y le quitaría la vida por ello, y respondió que ni conocía a rey ni quisiera haber conocido a Cortés, que con palabras blandas prendió a su tío. Como envió aquella respuesta, nuestro capitán rogó a Montezuma, pues era tan gran señor, y dentro en Tezcuco tenía grandes caciques y parientes por capitanes, y no estaban bien con el Cacamachín, por ser muy soberbio y malquisto. Y pues allí en México con el Montezuma estaba un hermano del mismo Cacamachín, mancebo de buena disposición, que estaba huido del propio hermano porque no le matase, que después del Cacamachín heredaba el reino de Tezcuco, que tuviese manera y concierto con todos los de Tezcuco que prendiesen al Cacamachín, o que secretamente le enviase a llamar, y que si viniese, que le echéis mano y le tuviesen en su poder hasta que estuviese más sosegado, y que pues que aquel su sobrino estaba en su casa huido por temor del hermano, y le sirve que le alce luego por señor, y le quite el señorío al Cacamachín, que está en su deservicio y anda revolviendo todas las ciudades y caciques de la tierra por señorear su ciudad de reino. Y el Montezuma dijo que le enviaría luego a llamar, más que sentía de él que no querría venir, y que si no viniese, que se ternía concierto con sus capitanes y parientes que le prendan. Y Cortés le dio muchas gracias por ello, y aún le dijo: Señor Montezuma, bien podéis creer que si os queréis ir a vuestros palacios, que en vuestra mano está, que desde que tengo entendido que me tenéis buena voluntad de yo os quiero tanto, que no fuera yo de tal condición, que luego no os fuera acompañando para que os fuérades con toda nuestra caballería a vuestros palacios. Y si lo he dejado de hacer, es por estos mis capitanes que os fueron a prender, porque no quieren que os suelte, y porque vuestra majestad dice que quiere estar preso por excusar las revueltas que vuestros sobrinos traen por haber en su poder esta ciudad de quitaros el mando. Y el Montezuma dijo que se lo tenía en merced, y como iba entendiendo las palabras halagüeñas de Cortés se veía que lo decía, no por soltalle, sino probar su voluntad, y también Orteguilla, su paje, se lo había dicho a Montezuma, que nuestros capitanes eran los que le aconsejaron que le prendiese, que no creyese a Cortés, que sin ellos no le soltaría.
Dijo el Montezuma a Cortés que muy bien estaba preso hasta ver en qué paraban los tratos de sus sobrinos y que luego quería enviar mensajeros a Cacamatzin rogándote que viniese ante él, que le quería hablar en amistades entre él y nosotros, y le envió a decir que de su prisión que no tenga él cuidado, que si se quisiese soltar, que muchos tiempos ha tenido para ello, y que Malinche le ha dicho 2 veces que se vaya a sus palacios, y que él no quiere, por cumplir el mandado de sus dioses, que le han dicho que se esté preso. Y que si no lo está, luego será muerto, y que esto que lo sabe muchos días ha de los papas que están en servicio de ayos ídolos, y que a esta causa será bien que tenga amistad con Malinche y sus hermanos. Y estas mismas palabras envió Montezuma a decir a los capitanes de Tezcuco, cómo enviaba a llamar a su sobrino para hacer las amistades, y que mirase no le trastornase su seso aquel mancebo para tomar armas contra nosotros. Y dejemos esta plática, que muy bien la entendió el Cacamatzin, y sus principales entraron en consejo sobre lo que harían, y el Cacamatzin comenzó a bravear y que nos había de matar dentro de 4 días, que al tío que era una gallina, por no darnos guerra cuando se lo aconsejaba al bajar la sierra de Chalco, cuando tuvo allí buen aparejo con sus guarniciones, y que nos metió él por su persona en su ciudad, como si tuviera conocido que íbamos para hacer algún bien, que cuanto oro le han traído de sus tributos nos daba. Y que le habíamos escalado y abierto la casa donde está el tesoro de su abuelo Azayaca, y que sobre todo esto le teníamos preso, que ya le andábamos diciendo que quitasen los ídolos del gran Huichilobos, que queríamos poner los nuestros, que porque esto no viniese más mal, y para castigar tales cosas e injurias que les rogaba que le ayudasen, pues todo lo que ha dicho han visto por sus ojos, y cómo quemamos los mismos capitanes del Montezuma, y que ya no se puede compadecer otra cosa sino que todos juntos a una nos diesen guerra. Y allí les prometió el Cacamatzin que si quedaba con el señorío de México que les había de hacer grandes señores, y también les dio muchas joyas de oro y les dijo que ya tenía concertado con sus primos, los señores de Cuyoacán y de Iztapalapa y de Tacuba y otros deudos que le ayudarían, que en México tenía de su parte otras personas principales, que le darían entrada e ayuda a cualquiera hora que quisiese, y que unos por las calzadas y todos los más en sus piraguas y canoas chicas por la laguna podrían entrar, sin tener contrarios que se lo defendiesen, pues su tío estaba preso, y que no tuviesen miedo de nosotros, pues saben que pocos días habían pasado que en lo de Almería los mesmos capitanes de su tío habían muerto muchos teules y un caballo, lo cual bien vieron la cabeza de un teule el cuerpo del caballo, que en una hora nos despacharían, con nuestros cuerpos harían buenas fiestas y hartazgos. Y como hubo hecho aquel razonamiento, dicen que se miraban unos capitanes a otros para que hablasen los que solían hablar primero en cosas de guerra, que 4 o 5 de aquellos capitanes le dijeron que cómo habían de ir sin licencia de su gran señor Montezuma y dar guerra en su propia casa y ciudad, y que se lo envíen primero a hacer saber, que si es consentidor, que irán con él de muy buena voluntad, que de otra manera que no le quieren ser traidores. Y pareció ser que el Cacamatzin se enojó con los capitanes que le dieron aquella respuesta, y mandó echar presos 3 de ellos, y como había allí en el consejo y junta que tenían otros sus deudos y ganosos de bullicios, dijeron que le ayudarían hasta morir, acordó de enviar a decir a su tío el gran Montezuma que había de tener empacho envialle a decir que venga a tener amistad con quien tanto mal y deshonra le ha hecho, teniéndole preso. Que no es posible sino que nosotros éramos hechiceros y con hechizos le teníamos quitado su gran corazón y fuerza. Que nuestros dioses y la gran mujer de Castilla que les dijimos que era nuestra abogada nos da aquel gran poder para hacer lo que hacíamos. En esto que dijo a la postre no lo erraba, que ciertamente la gran misericordia de Dios y su bendita Madre Nuestra Señora nos ayudaba. Y volvamos a nuestra plática, que en lo que se resumió, fue enviar a decir que él venía a pesar nuestro y de su tío a nos hablar y matar, y cuando el gran Montezuma oyó aquella respuesta tan desvergonzada, recibió mucho enojo, y luego en aquella hora envió a llamar 6 de sus capitanes de mucha cuenta, y les dio su sello, y aún les dio ciertas joyas de oro, y les mandó que luego fuesen a Tezcuco y que mostrasen secretamente aquel su sello a ciertos capitanes y parientes que estaban muy mal con el Cacamatzin por ser muy soberbio. Que tuviesen tal orden y manera que a él y a los que eran en su consejo los prendiesen y que luego se los trujesen delante. Y como fueron aquellos capitanes y en Tezcuco entendieron lo que el Montezuma mandaba y el Cacamatzin era malquisto, en sus propios palacios le prendieron que estaba platicando con aquellos sus confederados en cosas de la guerra y también trujeron otros 5 presos con él.
Como aquella ciudad está poblada junto a la gran laguna, aderezan una gran piragua con sus toldos y les meten en ella, y con gran copia de remeros los traen a México, y cuando hubo desembarcado le meten en sus ricas andas como rey que era, y con gran acato le llevan ante Montezuma. Y parece ser estuvo hablando con su tío, y desvergonzósele más de lo que antes estaba, y supo Montezuma de los conciertos en que andaba, que era alzarse por señor. Lo cual alcanzó a saber más por entero de los demás prisioneros que le trujeron. Y si enojado estaba de antes del sobrino, muy más lo estuvo entonces. Y luego se lo envió a nuestro capitán para que lo echéis preso, y a los demás prisioneros mandó soltar. Luego Cortés fue a los palacios y al aposento de Montezuma y le dio las gracias por tan gran merced, y se dio orden que se alzase por rey de Tezcuco al mancebo que estaba en su compañía del Montezuma, que también era su sobrino, hermano del Cacamachín, que ya he dicho que por su temor estaba allí retraído al favor del tío porque no le matase, que era también heredero muy propincuo del reino de Tezcuco. Y para lo hacer solemnemente y con acuerdo de toda la ciudad, mandó Montezuma que viniesen ante él los más principales de toda aquella provincia, y después de muy bien platicada la cosa, le alzaron por rey y señor de aquella gran ciudad, y se llamó Don Carlos. Y a todo esto hecho, como los caciques y reyezuelos sobrinos del gran Montezuma, que eran el señor de Cuyoacán y el señor de Iztapalapa y el de Tacuba, vieron e oyeron las prisiones del Cacamachín, y supieron que el gran Montezuma había sabido que ellos entraban en la conjuración para quitalle su reino y dárselo a Cacamachín, temieron, y no le venían a ver ni a hacer palacio como solían, con acuerdo de Cortés que le convocó e atrajo al Montezuma para que los mandase prender, en 8 días todos estuvieron presos en la cadena gorda. Que no poco se holgó nuestro capitán y todos nosotros. Miren los curiosos lectores en lo que andaban nuestras vidas, tratando de nos matar cada día y comer nuestras carnes, si la gran misericordia de Dios que siempre era con nosotros, no nos socorría. Aquel buen Montezuma a todas nuestras cosas daba buen corte. Miren qué gran señor era, que estando preso así era tan obedecido. Pues ya todo apaciguado aquellos señores presos, siempre nuestro Cortés con otros capitanes el padre Fray Bartolomé de Olmedo, de la Orden de la Merced, estaban teniéndole palacio, en todo lo que podían le daban mucho placer, y burlaban no de manera de desacato, que digo que no se sentaban Cortés ni ningún capitán hasta que el Montezuma les mandaba dar sus asentaderos ricos y les mandaba asentar. Y en esto era tan bien mirado que todos le queríamos con gran amor, porque verdaderamente era gran señor en todas las cosas que le víamos hacer. Y volviendo a nuestra plática, unas veces le daban a entender las cosas tocantes a nuestra santa fe, y se lo decía el fraile con el paje Orteguilla, que parece que le entraban ya algunas buenas razones en el corazón, pues las escuchaba con atención mejor que al principio. También le daban a entender el gran poder del emperador nuestro señor, y cómo le daban vasallaje muchos grandes señores que le obedecían, y de lejas tierras, y decíanle otras muchas cosas que él se holgaba de les oír, y otras veces jugaba Cortés con él al totoloque, y él, como no era nada escaso, nos daba cada día cual joyas de oro o mantas. Y dejaré de hablar en ello, y pasaré adelante.